Buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa Telenoche. Ya es mitad de junio, en un año totalmente accidentado por el coronavirus y una de las pocas veces donde toda la humanidad sufre por igual y donde los más ricos sufren más. Los más ricos sufren más que los más pobres. Pocos casos se dan en la sociedad actual que generan ese tipo de situación. El coronavirus lo provocó. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, Francia ha gastado medio billón de euros, 500.000 millones de euros para enfrentar el coronavirus. España más de 250.000 millones de euros. En la República Dominicana se han gastado 1.000 y pico millones de pesos, de dólares. Yo no sé qué la cifra de Haití, pero las cifras de Haití tienen que estar muchísimo más bajas que la de nosotros, porque no tienen lo que nosotros invertimos más en educación que lo que Haití invierte en su presupuesto nacional. Entonces, el coronavirus ha cambiado la realidad. Y hoy vamos a ver más adelante las estadísticas del boletín número 88, perdón, del boletín número 88, porque está en incertidumbre saber. Hay la incertidumbre, existe la incertidumbre de saber si vamos a poder pasar a la fase 3. Cuando desmontemos esto el próximo miércoles, ¿verdad? Esta fase empezó el 3 de julio, ¿verdad, Johnny? Exactamente. Sí. Empezó el 3 de julio. La que terminó ayer, la que terminó antes de ayer, el 13. No. Era de 12 días. Empezó, son 12 días, ¿verdad? Sí, ahora esta será de 17. Esta será de 17. Okay. Y bueno, y realmente está llamando la atención que en el proceso de desescalada en la República Dominicana, las autoridades han reportado... Yo me refiero a los procesos de desescalada. Son de 14 días. Sí, exactamente. Voy a buscar ahora cuando toca la tercera etapa. Lo voy a buscar ahora. ¿Cuándo entraríamos a la tercera etapa? Pero en medio del proceso que sigue avanzando de desescalada, de apertura, las autoridades sí dicen que van a apretar la tuerca en determinados puntos, sobre todo en la parte este, donde se espera que el turismo pueda reactivarse y por tanto la generación de divisas en la República Dominicana, que es un punto importante para la economía. Muchos sectores han estado levantando su voz pidiendo la apertura. Por ejemplo, los abogados que no están realmente, los abogados que tienen que ver con el día a día de los tribunales, que no tienen casos comerciales importantes, pero que tienen que estar picando pleito, como dicen. Realmente se han visto afectados. Hay algunos que han salido hasta vendiendo mango. No, yo estoy vendiendo mango, porque no abren los tribunales. ¿Cómo va a ser? Sí. Bueno, pues vamos y esto puede a darle a otras carreras. Vamos a darle lo que estoy buscando aquí antes de empezar formalmente el programa es el calendario para el desmonte de la cuarentena que había anunciado Danilo Medina en su discurso. Entonces, según del 14 al 27. Ok, aquí está. Dice aquí, del 14 al 17, ¿de qué? Al 27. ¿Del 14 de qué? Del 14 de junio al 27. O sea, la presente. No, porque porque la segunda etapa no empezó ayer. Hoy estamos aquí, señores. No. La segunda etapa empezó la semana pasada. La segunda fase. Termina el miércoles. La fase 2 tú dices. La fase 2. Sí. Eso es lo que estoy buscando, el dato de la fase 2. Para saber cuándo termina la fase 2. Si termina el próximo miércoles o termina la semana que viene. ¿Me explico? Exacto. No, la fase no debería terminar este miércoles que viene. Y bueno, en la fase 3 creo que comienzan ya los restaurantes a trabajar con... Claro, pero lo que hay que ver, Johnny, la incertidumbre es si
al dispararse las estadísticas, se va a mantener el desmonte de la cuarentena. ¿Me explico? Exacto. Pero realmente si uno se va por la experiencia en la mayoría de países, aunque algunos han tenido que volver a la cuarentena total como en Argentina, la mayoría ha seguido el proceso, porque los rebrotes son focalizados. Los rebrotes son focalizados. Bueno, ok, aquí está. Gobierno anuncia entrada a fase 2 de la cuarentena. Entonces, el día 3 de junio empezó la fase 2 de la cuarentena. La fase 2 de la cuarentena debe terminar pasado mañana. Y ahí iniciaría, son 14 días. Ahí iniciaría la Entonces, fase 3. El día, ahí iniciaría la fase 3. La 3. Sí, lo que ahora vamos a ver las estadísticas después de saludar a nuestra audiencia y agradecer a la audiencia, tanto la local como la internacional, agradecerles que estén ahí con nosotros. Estamos esperando la incorporación de Félix Rodríguez al programa. Los saludamos a todos, igual que a Carolina Rodríguez, que está en los controles. Vamos entonces a pedirle a Caro que por favor nos ponga el boletín número 88 para ver si se dan las condiciones de pasar a la fase 3 del desmonte. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla, señores? Miren, los casos confirmados aumentan a 23.271. A eso hay que restarle los superados, que son 14.025, y los que han fallecido, que son 605. Entonces, de casos activos, nos quedan 8.641. Tenemos 309 casos nuevos en el día de hoy. Y recuperación en hospitales o ingresados en hospitales, 2.702. Recuperándose en sus casas, 5.939. Pónganle un cotejo a ese dato porque vamos a volver sobre él. 6.000 personas hay en su casa enfermas de coronavirus cuidándose sola. Y eso para mí es un factor de preocupación. Entonces, la tasa de muerte, 2.6%. Muestras procesadas, 110.781. Y los casos descartados, 87.510. Entonces, en la República Dominicana tenemos 8.641 casos activos. Y de esos, hay 5.939, prácticamente 6.000 personas curándose solas en sus casas. Mientras tanto, escuchen este dato. Atención, Johnny Arrendel. 219 trabajadores del sector salud se han contaminado. 219 del sector salud se han contaminado, la mayoría mujeres. Esas son las enfermeras. Sí. Y oye lo que yo digo. Si se contaminan las enfermeras, que son expertas en el manejo de pacientes y de contaminación, ¿qué será los familiares de una persona que tenga coronavirus y se esté curando solo en su casa, como hay 6.000? Bueno, el 60% de los enfermos se está curando en su casa. ¿Estoy bien? Y bueno, y hay un protocolo para un paciente que está en una casa recuperándose o pasando incluso su estado de gravedad. No, de gravedad no, porque no son graves. No, pasando la enfermedad, tiene que estar en una habitación con baño, con ventilación, pero con ventilación hacia un patio interior. No, lo que yo te pregunto, Johnny, es si en el sector salud se han contaminado 219, que son expertos en el manejo del protocolo, el manejo del paciente. ¿Qué será una familia que no sabe bregar con eso? No, y porque no tiene las condiciones para aislar a ese paciente, porque oye, todo lo que tiene que tener, baño propio, que solamente lo use él. Si lo va a usar otra persona, hay que descontaminar el baño con lejía y con un protocolo adecuado. Tiene que tener una ventilación que no contamine, que no recicle el aire hacia el que están respirando las otras personas, porque se transmite por las gotículas. No necesariamente por el aire, pero sí por las gotículas y puede haber un reciclaje. Tiene que tener la posibilidad de que le pasen la comida sin contacto físico.
preferiblemente en platos desechables y cubiertos desechables, tenedor, cuchara desechable, que él deseche en una funda que pueda manejarse de manera sana, o sea, sin que haya contaminación. O sea, son muchas condiciones que en la mayoría de las residencias de los sectores populares e incluso no se da. No tienen, no tienen. Hay muchas casas que son de clase media, pero no tienen la posibilidad de... Pero además, tú tendrías que tener una habitación con baño solo para él, para la persona un baño que está solo para él. Sí, que él pueda limpiar. Porque, ¿tú estás oyendo esa vaina? Sí. Tú tienes que tener una habitación aislada con baño, tienes que tenerle televisor, tienes que tenerle su televisor, porque imagínate tú, el control remoto es un vector. Él no puede abrir la nevera, o la persona enferma no puede abrir la nevera. No, tiene que tener una jarra con agua ahí. Tú estás oyendo, o sea, y así hay 6.000 dominicanos. 5.939 dominicanos que están en su casa con el virus. Dentro de ese estatus preocupante, José, hay cosas. En ese estatus que está Luis Abinader. Bueno, ese tiene todas las facilidades para mantenerse aislado. Ahora, él y su esposa. Pero dentro de ese estatus preocupante hay cosas que dan un ambiente optimista. Por ejemplo, la gente habla de más de 24.000 afectados. Pero es que no es que hay 24.000, es que ha habido. Ahora hay 8.000. Claro, porque tú tienes que restarle los 14.000 recuperados y los 600 que se han fallecido. Sí, son 8.000 casos activos. Y entonces ya tenemos una tasa de recuperación más alta que la de nuevos infectados. De esos 8.000, cada día se recuperan 500, 600 o más. Y hoy amanecemos con 309 afectados. Es decir, que la República Dominicana mantiene una tendencia favorable. Bueno, no necesariamente, te voy a decir por qué. De los 309, 200 es en el Gran Santo Domingo. 200 en el Gran Santo Domingo. Hay 14 en La Romana, 12 en La Vega, 12 en Santiago y 24 en Valverde, Mao. Oye esa vaina, que ya tiene 600 casos Valverde. Sí. Ya Valverde tiene... No necesariamente, te voy a decir por qué. Hay dos indicadores que yo llamo los indicadores efectivos del coronavirus. Los indicadores efectivos son con los cuales yo relaciono al virus con el sistema hospitalario, con el sistema de salud. Hasta ahora, el sistema hospitalario había resistido el virus sin inmutarse. O sea, la capacidad de cama comprometidas con el virus, te voy a decir ahora, la cantidad de casos en unidades de cuidados intensivos ahora mismo es de 145. Eso estaba en 109. Eso llegó a bajar por debajo de 100. Hoy está en 145. ¿Qué significa eso? Que está comprometido casi el 70% de la disponibilidad. Entonces, los hospitales, la cantidad de pacientes aislados en hospitales está en 2.702. Creo que tenemos aproximadamente 4.000 y pico de camas. Entonces, los indicadores efectivos son los que te dicen a ti qué disponibilidad sanitaria nos queda para seguir atendiendo pacientes. Y obviamente, las estadísticas de la segunda etapa del desmonte de la cuarentena, en la primera no se dio así, pero en la segunda ha habido cierto desborde porque el virus tiene mayor circulación comunitaria. Por eso yo no sé si las autoridades van a mantener esta etapa 2 por 14 días más o van a acrecentar el desmonte. ¿Me explico? Yo no creo que en la República Dominicana se den las condiciones para pasar a la etapa 3. Yo no sé qué tú opinas. Bueno, mirándolo desde el punto con los puntos que tú pones sobre la mesa, es difícil pasarlo a la etapa 3, donde una serie de negocios que se socializan podrían verse en mayor riesgo. El eje Distrito Nacional, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, que es el eje que concentra la mayor cantidad de empleos en el país, junto con Santiago y el polo turístico del este,
pero además tiene las mayores facilidades de transporte con metro, teleférico, líneas de taxis y todo eso, ha demostrado que por esa gran movilidad hay una mayor capacidad de contagio. Yo creo que habría que ver si las medidas de reajuste que implementan las autoridades desde hoy, que dice que van a endurecer para tratar de parar los contagios, podrían ser efectivas y entonces seguir el cronograma de desescalamiento, de desescalada. Porque realmente sería preocupante. Mira, ¿qué Sobre todo en el significa, punto ¿qué significa la etapa 3? Oye lo que significa la etapa 3. La que debe empezar el 17 de junio. En la etapa 3, las iglesias van a pasar a 3 cultos semanales. A 3 cultos semanales. ¿Es lo único que dice de la etapa 3? No por los restaurantes. Ya en julio, claro, eso no dice más nada aquí en la etapa 3. Tiene que decir porque están los restaurantes que podrán abrir. Los restaurantes empiezan los restaurantes empiezan en julio. En la etapa 4. Aeropuertos, restaurantes, gimnasios y otras actividades donde se puedan aglomerar personas. Eso es lo que dice aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque ya Carolina nos indica que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y venimos con el caso, un caso que llamó mucho la atención y fue el asesinato de Guillermo Moncada en el 2011. ¿Te acuerdas? Claro, claro, un parqueo. Por un parqueo. Vamos a hablar de eso cuando volvamos después de la pausa. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Yo recuerdo en el 2011, yo trabajaba en el gobierno de la mañana cuando eso. Sí. Cuando ocurrió el caso de la muerte de Guillermo Moncada. Un empresario. Así es. Este señor acudió a un llamado de su hermana. Ellos vivían en Piantini. La hermana del señor Moncada lo llamó porque ella fue víctima de una agresión física de mano de Rafael Álvarez. La empujó cuando ella le reclamó que permitiera que un profesor que le estaba dando clase a su hija en su casa saliera del parqueo. El profesor había ocupado el parqueo del señor Rafael Álvarez. El señor Rafael Álvarez, el parqueo de su papá. El señor Rafael Álvarez, cuando llegó y encontró el parqueo ocupado, le atravesó el carro para que el profesor no pudiera salir. La señora bajó y le pidió que por favor quitara el carro de ahí, que el profesor se iba y que le pedía disculpas por ocupar el parqueo. La reacción del señor Álvarez fue darle un empujón a la señora, a la hermana de Guillermo Moncada. Ella llamó a Guillermo Moncada para que él fuera con ella a poner la querella contra el señor Álvarez. Ahí está en pantalla. Entonces, cuando el señor Moncada viene y le pregunta al señor Álvarez que por qué le dio a su hermana, entonces el señor Álvarez le metió 12 tiros. ¿Estoy bien? Una reacción animal completamente. Claro, desproporcionada. Sí, 12 disparos. Y 12 balazos indican claramente que este hombre mató con saña. Claro. Sí. Que fue Entonces, te oigo. Un instinto depredador destructivo que se le metió en la cabeza. Bueno, acuérdate que él ya había sido agresivo empujando a la hermana de Moncada, que ellos son familia del niño Llena Saibar. ¿Los Moncada? Sí, Moncada Ibar.
Ok, sí. Él es hermano de la mamá del niño. Oh, caramba. Y mira Sí, qué desgracia le tocó. él es el muerto, Sí, es hermano de la mamá de Jenna Saibar. Yo exacto. entrevisté oye, yo me enfoqué, Yori, cuando ocurrió ese caso, todavía yo no tenía la experiencia que tengo ahora, pero ya tenía el instinto. 2011. Yo me enfoqué en dos aspectos de ese caso, de la tragedia del señor Guillermo Moncada. Me enfoqué en el impacto de la propiedad privada en la persona, el concepto de propiedad privada. Entonces, ¿cómo tú por un parqueo eres capaz de matar a alguien? ¿Tú estás oyendo? Sí, ¿Hasta dónde tú te sientes agredido cuando alguien te toca lo que te corresponde? Te toca lo que tú entiendes que es tuyo, que te pertenece. Punto número 2, el sentimiento de culpa de ese profesor. Porque ese profesor entró a ese edificio y se parqueó ahí. Después, él le dijo a alguien como que el guachimán lo había autorizado, pero el guachimán no tiene parqueo. ¿Entiendes? sí. Además, el guachimán lo hubiese autorizado, el guachimán se lo dice al señor Álvarez, al asesino, al agresor. Mire, fui yo, denme un chance, ya él trabaja ahora, yo lo busco, espérese ahí. Nadie se molesta por eso. Ya La uno gente se sabe cuando molesta. ¿Tú va a sabes cuándo la gente se molesta? Si tú encuentras a alguien en tu parqueo y hay un argumento para que esté ahí, por ejemplo, no, yo me voy de una vez, nada más vine a dejar este paquete, tú no te molestas. Tú te molestas cuando tú no sabes dónde está el tipo del carro. la ¿Me gente se explico? parquea. Porque Sí, se claro. parquean y se van. Como a mí me ha pasado muchísimas veces. Donde yo vivo hay una piscina pública y yo he llegado a mi casa y encuentro el parque ocupado. Esa gente está para la piscina, para allá, porque es un proyecto de 100 familias. ¿Tú estás yendo? Entonces tienes tú Sí. que coger, averiguar quién es que está en ese carro, man. Últimamente hay gente que le está poniendo crucetas y No, pasos. ya la venden, ya la venden. Sí. Venden unas estructuras de tubo. Ajá. Con unas bisagras que Sí. cuando tú vas a salir, la tumba y cuando tú estás ahí, están en el piso y cuando tú te vas, tú la activas. Sí. Pero el tema es, ese es el otro enfoque fue el sentido de culpa, porque el profesor provocó esa muerte. Hoy me dijo Julio Martínez Pozo que le habían dicho que ese profesor murió con problemas de depresión. Sí, porque generó una tragedia. Claro, y la otra persona que tiene que sentirse culpable, yo espero que lo haya superado, es la hermana del señor Moncada. ¿Me Sí, llamó a explico? su hermano, sí. Porque ella llamó a su hermano. Que Ella lo llamó. debió llamar a la policía o tránsito. Debió llamar a la policía, pero llamó a su hermano. Sí. Y su hermano vino a bregar con este loco. Y este tipo, pum, 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 le vació la pistola arriba. Porque lo que sucede con ese sujeto es lo siguiente. Probablemente no tiene ningún sentimiento de culpa, porque lo han demostrado ese tipo de gente. No, él lo dijo. Él dijo que él se arrepentía, pero que no, perdón, él dijo que él lamentaba la muerte, pero que no se arrepentía. Y que Sí. porque él actuó en defensa propia. Sí, él va a seguir ahí. Ahora, él lo que no soporta es la cárcel, porque son 18 años de su vida, de lo que tendría que cumplir 9, y una libertad bajo palabra, y ahora él está alegando depresión. El problema es que él está alegando depresión y el otro está muerto. El otro está muerto. ¿Entiendes? Se supone que mientras la familia esté viva y esté presionando para que él no salga, no deberá salir. Ahí ese es el otro punto importante. ¿Sabe por qué? Si la familia de Moncada se descuida, la justicia chatarra lo suelta ese tipo por cuarto. Lo sueltan. Lo suelta por cuarto. Porque luego cuando él tenga 9 años le van a tocar la audiencia de libertad bajo palabra. Y entonces ahí ellos deberán hacer una oposición también, porque ese individuo en realidad, el empresario González, no está preparado para convivir con otra persona. No, porque él dijo que no lo lamentaba, que no lamentaba la muerte. La vida de otra persona no le vale nada, le vale madre, como dicen los mexicanos. Entonces, tienen que tener cuidado la familia con
con la justicia chatarra porque lo suelta. Deben haber par de jueces locos porque le toca esa audiencia para llevarse unos cuartos. Sí. Porque aquí la justicia no tiene fiscalización, no hay control de nada. Los jueces hacen lo que le da la gana en este país y después se hacen lo loco. Y hablando de la violencia en Estados Unidos volvió a manifestarse en Atlanta, donde una pareja de policías mató a un señor que se había dormido en el carro en el drive-thru de un McDonald's de la ciudad de Atlanta, como dicen los estadounidenses. Y cuando ellos fueron, que le hicieron la prueba de alcoholemia, se dieron cuenta que había bebido, el individuo le arrebató un taser a un policía y salió corriendo. Ellos lo persiguieron y tras unos minutos persiguiéndolo, en una operación que en total duró más de 16 minutos, estos policías le dispararon más de 4 veces y mataron a esa persona. Y eso provocó... Se llama Rayshard Brooks. Rayshard Brooks. Es un joven de 27 años. Una persona joven, creo que tiene 3 o 4 hijos. Rayshard Brooks. Sí. Y él, sí, era una persona con un nivel de inteligencia. Tú dijiste McDonald's, el restaurante. Tú dijiste McDonald's, no, un restaurante Wendy's. De la cadena Wendy's. Sí, Wendy's. Sí. Sí, que por cierto lo quemaron el negocio, quemaron el establecimiento. Y el jefe de la policía renunció hoy. La comisionada de policía renunció, la comisionada. Sí. Que también Erika Shields renunció. Bueno, esto lo que va a hacer es que va a agravar la situación porque todo quedó captado en video, el hecho. Sí. Y tú sabes que cuando queda captado en video se hace viral. El video de la misma policía. Sí. Donde demuestra que realmente ellos actuaron irreflexivamente. Y por eso renuncia la comisionada de policía, diciendo que de una u otra manera la sociedad tendrá que comprender que las vidas de los negros valen, que no pueden actuar los policías medalaganariamente y fuera de los métodos. Y esto tendrá un impacto en la campaña electoral de Estados Unidos porque las elecciones vienen en noviembre y realmente, aunque hay mucha gente que dice que Trump está jugando a incrementar o radicalizar el sentimiento de los blancos, de buscar una mayor seguridad y jugar a perder el voto de las comunidades negras. Aunque esto... Bueno, la policía intentando calmar el tema, además de la directora de la policía, arrestaron y despidieron a Garrett Rolfe, que fue el policía que abusó del tipo. Y entonces, mira, los dos tenían la misma edad, 27 años, tanto el policía como el muerto. El otro policía fue suspendido. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, Kyrie Irving, que es uno de los líderes de la NBA, ganó el anillo con LeBron James en el 2016. Ahora está jugando con Kevin Durant en los Brooklyn Nets. Sí. Él ha dicho que los jugadores, el 90% de los jugadores son negros en la NBA. Él ha dicho que los jugadores, la NBA tiene pensado volver a abrir el 31 de julio. Pero van a abrir en Disney nada más. En el complejo de Disney. Todos los equipos van a jugar allá adentro. Y ha dicho Kyrie Irving que no. Que jugar en la NBA serviría de distracción para los negros. Él entiende que los jugadores negros no deben volver a la competición hasta que no se resuelve el problema de la agresión policial contra la comunidad negra en Estados Unidos. ¿Tú estás oyendo? Eso ha sido así. Incluso jugadores de fútbol como Marcelo le han rendido tributo a los negros y marcando gol, por ejemplo, ha plantado una rodilla. Marcelo, creo que juega en la liga italiana. Porque realmente la situación es dramática. O sea, uno ve que hay realmente un plan de policías blancos de proceder violentamente contra los negros. ¿Y a qué se debe? En Estados Unidos, el racismo. En Estados Unidos hubo una guerra de secesión que, entre otras causas, tuvo la abolición de la esclavitud como una de sus causas. Y realmente ganó el bando del norte que abogaba por la abolición de la esclavitud, un sector muy social
que no de plantaciones como en el sur. El sur tuvo que erradicar la esclavitud, pero ¿erradicó la discriminación? No la erradicó. Al contrario, aprobaron una serie de leyes que segregaban al negro. Entonces, el negro que venía de familias pobres, que no habían estudiado, que no tenían nada, no tenía la misma oportunidad que el blanco. Si comenzaban a estudiar, el negro partía de cero. ¿Qué hicieron los negros? Partieron en masa hacia el norte. Lo que haría cualquiera, tú emigras. En el norte hay más libertad, hay más sentimiento de integración, vamos para allá. Pero fueron 6 millones de negros que emigraron, claro, un plazo de unos 10 años, pero que era demasiado para la densidad poblacional o para la proporcionalidad. De ahí salió el blues y el jazz, de esa migración. Y el pollo frito, al estilo. Y el Ku Klux Klan, en los estados sureños que perdieron. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan tenía como norma una organización clandestina que tenía como norma asesinar a todos los negros libertos. Ese era su plan. Entonces, ¿qué pasó con todos esos negros que se fueron para allá, para el norte? Que como eran pobres, se asentaron en comunidades específicas para ellos. De ahí nacen esos guetos, que incluso en el este, como en la ciudad de Nueva York, hay los guetos que se convirtieron en condados o que por lo menos se incidieron fuertemente en condados como en el Bronx, que es básicamente un condado. Harlem. Sí, Harlem, que es un barrio de Manhattan que se fue ampliando, porque tiene un Harlem latino, pero que es donde está la herencia negra, está el Teatro Apolo. ¿Tú conoces el Teatro Apolo? Sí, claro. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que una ley que fue, porque en República Dominicana tenemos. Oye. La enmienda 14, tenemos que irnos a la pausa, Carlos nos las está pidiendo. En Estados Unidos, después de la guerra civil, de la guerra de secesión de los estados del norte contra los del sur, se creó la modificación constitucional número 14 que iguala a todos los ciudadanos ante la ley. Pero eso no se cumple allá. No solamente que no se cumple, José. De hecho, acuérdate que una de las razones por las que conspiran contra Kennedy es porque Kennedy quiere hacer valer las leyes de los derechos civiles. Sí, pero recuerda una cosa. Aquí en República Dominicana y en otros países de código penal europeo, francés, tenemos que nos basamos en el código penal. Según el código penal, el señor González, del que hablamos ahorita, González Álvarez, es un asesino porque actuó con premeditación y le disparó 12 tiros. Pero en Estados Unidos están los precedentes, la jurisprudencia. Entonces, por eso es que vemos la película, cuando sale un abogado, dice, en el caso de la luz contra Pérez, se hizo tal y tal cosa. O sea, el antecedente judicial. El antecedente judicial que se usa para los oficiales que tienen un uso desmedido de la fuerza es el de 1986, que ahora no recuerdo los dos apellidos que inciden ahí, pero que se creó ahí el antecedente que dice que está la inmunidad cualificada, que dice que ningún oficial que tenga un uso discrecional de la fuerza puede ser juzgado en Estados Unidos, puede ser condenado. Eso es así, por eso es que es tan difícil condenar a un policía. Pero eso es inconstitucional. Puede ser inconstitucional, pero está es inconstitucional porque yo te dije lo de la enmienda 14, ¿no? El debido proceso. Pero entonces, pero tú lo buscas para que lo tratemos mañana porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque cuando volvamos vamos a estar hablando del caso Yamil Abreu, el señor solicitado en extradición por la DEA, por Estados Unidos, por la Suprema Corte de Nueva York, y vamos a estar hablando de las actividades políticas que se hicieron el fin de semana y cómo ha iniciado la semana política cuando faltan 20 días para la celebración de las elecciones del 5 de julio. Volvemos en breve. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bueno, señores,
yo he dicho que, no sé si Johnny comparte esto, he dicho que la campaña electoral actual ha estado signada, ha estado marcada por la suerte. El PRM ha tenido suerte, yo creo que mucha suerte, más suerte que el PLD. Y el PRM ha tenido la suerte de ¿qué? De que el PLD se divida. La suerte de ¿qué? De que la Junta suspendiera las elecciones del día 15 de febrero, el tollo electoral. Eso le permitió al PRM ganar las elecciones de marzo. Y la división del PLD le permitió al PRM empezar el año electoral, el 2020, como el partido más grande, porque el PLD se dividió en dos. Leonel se llevó una parte y el PLD se quedó con otra. Danilo. Entonces, luego vino el coronavirus. El coronavirus fue un golpe de suerte para Gonzalo, porque Gonzalo, el coronavirus le permitió salir a la calle a ejercer el rol donde él se siente más cómodo. Un gestor de crisis, un tipo que resuelve en el medio. Ahora viene otro golpe de suerte, digo yo, y es que Abinader lo diagnostican con coronavirus, pero asintomático o de síntomas leves. Pero cuando le dan el diagnóstico a Abinader de que es positivo, el miércoles, el mismo día en que la DEA fija la audiencia para la extradición de Yamil Abreu. El mismo día que este señor se hace tendencia porque es solicitado en extradición, ese mismo día a Luis lo diagnostican con coronavirus y tumba esta noticia. Pero además, como Luis es asintomático o de síntomas leves, su integridad física no está en riesgo. O sea, que no está en riesgo. Y entonces eso pudiera también tener un impacto electoral. ¿Qué ha pasado con el caso de Yamil Abreu en estos días? Bueno, la audiencia que tenía previsto celebrarse el viernes pasado se celebró. Lo que pasa es que se celebró de forma virtual. De forma virtual. El viernes pasado. El jueves pasado fue la audiencia, ¿verdad? Déjame ver. Si el viernes pasado fue la audiencia. Entonces la audiencia se pospuso para el próximo viernes. ¿Por qué? Porque el abogado de Yamil Abreu dijo que él no había visto a su cliente, que no le habían permitido la DNC de una reunión con él y que él no tenía copia del expediente acusatorio. Entonces, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia acogió el pedido de la defensa de Yamil Abreu y el juicio continúa este viernes a las 10 de la mañana. ¿Cuál es la acusación? Para que la gente sepa. Yamil Abreu, que era alcalde, porque si decimos director municipal, eso no lo entiende nadie, alcalde del municipio de Las Lagunas, en Asua, por el PRM, está acusado de ¿qué? De coordinar el envío de 240 gramos de heroína a los Estados Unidos a través de José Dolores Alcántara y María de la Rosa Florián. 240 gramos de heroína. ¿Saben en qué año? En el año 2002. Hace 18 años, eso fue en el gobierno de Hipólito. Hace 18 años, oigan eso. El tema se complica porque es heroína. Y la heroína es una droga que no juega. Destruye el cerebro, genera una adicción crónica y la gente, compartiendo jeringa con los otros adictos, se contamina de otras y se contagia de otras enfermedades. Entonces, oye esto. La otra parte de la acusación es por la muerte de Robinson Carlos de los Santos, alias Pulli, el 13 de septiembre del 2018. Hace 2 años, menos de 2 años.
EMPA de las Casas porque mataron a Robinson Giancarlo de los Santos. Hay otra acusación por otro tema de heroína también, pero de eso es que lo está acusando. Ahora, lo que yo he estado escuchando en el Congreso, que me dijeron un par de vainas, gente que lo conoce, es que el tipo era uno de los narcotraficantes más duros de este país, de los más grandes de este país. Él y su hermano, pero su hermano se salió hace mucho tiempo de eso y se metió a la política. Pero realmente este tema debiera estar sacudiendo el país político, pero de alguna manera ha pasado como no desapercibido, sino a un segundo plano por el diagnóstico de coronavirus de Abinader. Bueno, Karl Marx dijo, el filósofo y sociólogo y pensador alemán, de origen judío, por cierto, que la casualidad tiene categoría histórica. Claro, es una categoría histórica. Al decir que la casualidad tiene categoría histórica, lo que quiere decir es que un golpe de suerte puede influir en el curso. En la historia. Sí, en el curso. La suerte, porque hay suerte mala y suerte buena. La suerte es una coincidencia de tiempo y espacio. Sí, por eso tú ves que Joaquín Balaguer gobernó 12 años con el petróleo a $10. Todo el tiempo, la misma cosa. Y la cuota azucarera lo vemos. O sea, Balaguer decía, el presupuesto de este país es tanto. Y él sabía cuánto se iba a ahorrar. Como tenía... Pero además, yo te pongo otro caso de suerte. Por ejemplo, si Peña Gómez, en vez de escoger a Álvarez Bogar como candidato a vice, hubiese escogido a Hipólito Mejía. Tú eres decano. No, a Hipólito, porque Hipólito era amigo de Balaguer. Sí, y a Tuey también. Bueno, pero yo te digo Hipólito porque Hipólito incluso militó en el Partido Reformista. Sí, en el Partido Reformista no, en el Social Cristiano. Exacto. Entonces, si Peña Gómez, que ya Balaguer sabía que se iba a morir, Balaguer sabía que tenía cáncer. Sí. Entonces, lo que no quería Balaguer era que dejaran que si Peña Gómez se moría, quedara en el poder Fernando Álvarez Bogar. Y mira lo que es un factor de suerte. Peña Gómez insistió en Álvarez Bogar. Sí. ¿Y eso a quién le favoreció? A Leonel. Sí, bueno. O sea, la vida de Leonel la decidió Peña Gómez cuando impone a Álvarez Bogar como candidato. Sí. Pero Balaguer, es la carrera, el éxito, todo. Así es. Es Peña Gómez que lo decide de La Leonel. casualidad tiene categoría histórica. Ya, otra cosa que te voy a decir. En el 90, Jacobo Masluta le ofreció apoyo a Bosch. Sí. Y Bosch, poniendo los principios por encima de la táctica, dijo que no. No quiso. Y era incondicional. Ya hubiese cambiado toda la historia del país. Lo único que quería Jacobo era una foto con Don Juan. Hubiese cambiado toda la historia del país. ¿Entiendes? Entonces, sale Balaguer del poder en el 78 y el petróleo inmediatamente empieza una escalada y llega a $35. Y Antonio Guzmán se ve obligado a abrir una política de endeudamiento tan grande que tomó 185 billones a una tasa muy onerosa, muy alta. Sí, eso es así. Sin embargo, Leonel Fernández gobierna sus 4 primeros años también sin ruidos en cuanto a internacionales. Al final, cuando le va a entregar el poder, tiene que subir la comisión cambiaria. Pero eso es la casualidad. El PLD estaba destinado a perder las elecciones por un problema en las elecciones congresuales de febrero, que se vieron pospuestas, y entró en un desprestigio muy grande el Partido de la Liberación Dominicana. Las elecciones serían en mayo. Y se hicieron en marzo las elecciones pospuestas. Claro. En ese momento todo indicaba que el PLD tenía todo en contra y Gonzalo Castillo no pasaba de un 24%. Sin embargo, hubo una crisis que entre otras cosas le sorprende al candidato oficial con que es un empresario de aviones, de líneas aéreas. Y los aviones juegan un papel fundamental porque el tráfico aéreo comercial está cerrado.
Y este hombre puede moverse trayendo mascarillas, trayendo alcohol, trayendo implementos médicos, trayendo gente que está varada. Obviamente hubo un movimiento. Y es decir, que eso y una serie de cosas, como la que tú mencionaste del mismo Yamil, que no hubiese caído dentro del calendario electoral, si no es que se pospone. O sea, lo de Yamil que tú mencionabas, no caía dentro del calendario electoral. Yamil Abreu no iba a influir. Todas esas cosas cambian el panorama en favor de Gonzalo, que hoy está en otra posición. Algunos analistas, entre ellos tú, dicen que está o empatado o arriba. Yo digo que todavía no está. No, yo digo que hay un empate técnico desde el principio de abril. Yo no creo. Tiene 2 meses, así ya, 1 mes y medio. Yo no creo, porque hay un segmento de la población al que Gonzalo no le llega, que sin embargo no es mayoría. ¿Tú sabes qué? En la mayoría de la población. ¿Tú sabes que ahora mismo la llave del poder la tiene Leonel Fernández? Oye, ¿por qué? Los 2 candidatos tienen desde principio de abril que no se mueven más de 2 puntos ni hacia arriba ni hacia abajo. Oye, no hay para dónde seguir creciendo. Entonces, Leonel tiene la llave de lo que va a pasar aquí el 5 de julio. Habría que ver si Leonel se va a ir por el lado racional. Si es por el lado racional, le conviene hacer un gran pacto con el PLD. Y si se va por el lado emocional, si se va por el resentimiento, por la soberbia, por el pique que tiene con Danilo, entonces Leonel pudiera inclinar su votación sin acuerdo, porque Leonel no puede acordar nada con el PRM que no sea puestico del gobierno. A nivel político, ¿qué es lo que va a pactar? Si eso es agua y aceite. ¿Me explico? Ayer Leonel estaba en Barahona, en el sur, y los PLDistas estaban compartiendo con la Fuerza del Pueblo como si fueran del mismo partido. Sí, porque es. Tienen 40 años juntos. Así es, tienen una afinidad. Entonces, ahora mismo, Leonel, con ese 9, 10%, 8%, tiene la llave de quién va a ganar. Yo te pregunto a ti, antes de decir que me parece, solamente un paréntesis, pues te voy a hacer una pregunta. Me parece un exabruto de un amigo Reinaldo Pared Pérez contestarle él una crítica que Rafael Paz, un joven candidato a senador, que yo creo que con su propuesta ha logrado calar porque ha demostrado un conocimiento que la mayoría de los candidatos de nosotros no tienen del terreno, de lo que se están jugando. Debió dejar porque eso no fue un ataque a Reinaldo como presidente. Bueno, pero hoy ya se nos terminó el tiempo. Rafael Paz dijo que lo veía como un consejo. ¿Quién negocia? ¿Quién negocia por el PLD con Leonel? No, que Rafael Paz dijo que lo veía como un consejo de Reinaldo y que lo acataba. Sí. Porque Reinaldo lo que dijo fue que el Senado ha aprobado muchísimas leyes de violencia contra la mujer. Eso es vaina de campaña, porque aquí nadie está proponiendo nada de eso tampoco. No hay propuesta de ningún lado para frenar la violencia contra la mujer. Pero lo que yo te digo es... Tenemos que terminar, Johnny, porque Carolina me tiene una bazuca. No. ¿Quién negocia por el PLD? ¿Danilo o el candidato? Debería negociar el PLD, porque Danilo no tiene puesto de dirección en el PLD si no es miembro del comité político. Está bien. Me explico, el comité, Danilo no es presidente del PLD, este es Mito Clemontano. Deberá negociar el candidato y el comité político, eso es lo correcto. Pero seguimos discutiendo esto mañana, Johnny Arrendel. Hemos hecho un buen programa hoy, ojalá que a la gente le haya gustado, pero ahora tenemos que despedirnos. Nos vemos mañana, Dios mediante, en otro Telenoche. Muchas gracias por la audiencia. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.